Levítico, capítulo 1. Si lo pueden dejar ahí pendiente, que vamos a estar leyendo y predicando a través de este capítulo completo, del 1 hasta el 17. Ya se leyeron los primeros 2 versos y a través de la predicación se van a estar leyendo los demás. Mientras tanto, deme 10 segundos adicionales en los que termino de acomodarme con todos los artefactos para que pueda compartir lo que tengo para ustedes el día de hoy. Hoy estoy predicando viendo el reloj. Las últimas veces que he predicado, ese reloj no estaba ahí. Entonces, hoy es la primera vez que tengo la presión de tener el reloj de frente, porque este reloj que yo pongo aquí, a veces yo lo apago y usted no se da cuenta de lo que yo lo apagué, pero aquel no lo pudo apagar. Entonces, vamos de lleno al mambo. Dios ha provisto lo que necesito para servirle. Ese es el título del sermón. Dios ha provisto lo que necesito para servirle. La semana pasada fui a un juego de la NBA, un juego de los Charlotte Hornets versus los Denver Nuggets. Me encanta el baloncesto, pero en realidad ni quiero ni puedo gastar el dinero que cuesta una entrada para estos juegos. Para poder estar cerca de la acción, los boletos costaban cerca de $500 cada uno. Otra vez, no quiero ni puedo gastar ese dinero, y mi amor por el baloncesto no significa absolutamente nada para las personas que están en la puerta dejando entrar a las personas. Yo no puedo aparecerme allí y decirles, déjenme entrar al juego porque es que yo amo el baloncesto. No, me van a mirar, se van a reír en la cara mía y luego me van a decir, da media vuelta y arranque. No hay espacio, no tienes acceso. Pero en la misericordia de Dios, mi hermano me llamó el día anterior y me ofreció 2 boletos para el juego. ¿Y qué hice? Primero le di gloria a Dios. Segundo, le pregunté a mi esposa si podía ir. Y tercero, llamé al pastor Grant, porque pastor Grant es el único fanático de los Hornets que yo conozco que es fiel. Si hubieran visto el rostro en nuestras caras mientras nosotros caminábamos por las calles del downtown de camino al estadio, mientras hacíamos la fila y le enseñamos los boletos que ahora están en el teléfono, ¿verdad? Y gloriosamente la persona nos dijo, green light, adelante. Teníamos acceso al juego. Y no solamente eso, sino que cuando entramos, usualmente cuando voy a estos juegos, me toca sentarme cerca de las palomas, casi en el techo. Pero en este caso particular, cuando entramos, nos dimos cuenta de que los 2 boletos eran de la sección de abajo. Entonces nosotros entramos y había otro espacio de seguridad con otras personas donde volvía a tener que enseñarle de que yo tengo acceso para eso, y efectivamente cuando paso por ahí se sonríen y me dicen adelante, bajando las escaleras. Gloria a Dios por eso. Eran los boletos que teníamos, la sección de abajo. Fue un juego muy bueno que terminamos los 2 al final del juego hasta gritando por los Hornets. Y aunque fue un juego muy bueno, y aunque los Hornets jugaron como nunca, perdieron como siempre. Hermanos, el día de hoy cubriremos el capítulo 1 de Levítico, que nada tiene que ver con baloncesto. Pero mucho tiene que ver con la provisión que se nos ha dado para poder entrar a un lugar que no podíamos entrar. Y donde vamos a terminar dándolo todo por la causa. Este es mi argumento para el día de hoy. Dios ha provisto para el perdón de nuestros pecados, para hacer ofrenda agradable a Él.
Dios ha provisto para el perdón de nuestros pecados, para hacer ofrendas agradables a Él. Como dijo Pastor Dave en el inicio de esta serie la semana pasada, el problema humano es que no se nos permite entrar en la presencia del Señor porque no tenemos lo que necesitamos, santidad. Y tenemos lo que no necesitamos o lo que necesitamos deshacernos, el pecado. El libro de Levítico es criticado por muchos porque dicen que presenta a un Dios sangriento y exageradamente exigente con sus demandas. Y sí, usted puede leer este libro y puede resultar difícil de leer, difícil de digerir. Y la meta es que al estudiar este libro, nosotros lo podamos ver a la luz de toda la historia redentora. Porque si nosotros preguntamos el día de hoy cuál es el evento más importante en toda la historia que está aquí escrita en la palabra de Dios, vamos a reconocer que ese evento tiene que ver con Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos y reconocemos la importancia de Jesucristo, también va a ser importante que nosotros entendamos la magnitud de la obra que Cristo ha completado. Levítico nos va a dar mucha luz para poder entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso es lo que vamos a estar cubriendo. El libro de Levítico, como dicen, es el evangelio del Antiguo Testamento. Aquí, en este libro se presentan ofrendas que proclaman las buenas nuevas, en la cual Dios está proveyendo una forma en que los pecadores son aceptados para que puedan estar en su presencia. De manera amplia, el libro de Levítico puede ser dividido en dos partes, como si fuera una montaña en la cual por medio de sacrificios y derramamiento de sangre van a buscar esa vida que solamente se encuentra en Dios hasta llegar a este punto climático en el capítulo 16-17 en el día de la expiación. Y de ahí lo que es la práctica y lo que es vivir en santidad a consecuencia de nosotros estar en la presencia de Dios. Así que la estructura que nosotros vemos en el libro completo nos comunica un énfasis que hay en el sistema de sacrificios que Dios está estableciendo para que pueda haber perdón para su pueblo y acceso por medio de la intervención de un sacerdote. Así que este libro nos va a ayudar a entender lo que es deshacernos del pecado para que vivamos en la santidad de Dios. Primer punto, versos 1 y 2. Dios ha provisto. Dios ha provisto. Verso 1 dice, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Dios ha provisto. Interesante, y esto se habló la semana pasada, so voy rápido con esto. El verso 1 dice que el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, recordemos el final de Éxodo. Porque al final de Éxodo, luego que el pueblo es rescatado de la esclavitud en Egipto y luego de su rebeldía y de su pecado, aún así Dios muestra misericordia y establece pacto con ellos. Y ellos terminan obedeciendo, construyendo el tabernáculo. Y al final de Éxodo, en el verso 34, en el capítulo 40, dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Verso 35, y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión, porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Por primera vez desde el jardín del Edén, ahora Dios está en medio de su pueblo. Pero hay un problema, que ni Moisés ni nadie más podía entrar al tabernáculo. Y aquí es que vemos la gran misericordia de Dios. ¿Cómo así?
Porque Dios desde ahí donde estaba en el tabernáculo, desde ahí llamó a Moisés. El libro de Levítico, aunque lo pudiéramos ver así medio complicado, es el libro donde Dios habla y ordena cosas de manera específica más que en ningún otro libro de las Escrituras. El hecho de que Él esté hablando y esté llamando a Moisés es seña de su misericordia hacia su pueblo. Tan es así que el llamado de Dios, Dios llamó a Moisés, Dios llamó al pueblo, ocurre 56 veces en este libro. 56 veces vamos a ver la frase y Dios llamó a Moisés y a su pueblo. En estos 27 capítulos Dios va a dar instrucciones directas de las especificaciones que hay que hacer para poder estar en la presencia de Dios, porque ya la presencia de Dios está en el tabernáculo. Y aquí es que vemos la diferencia entre el tabernáculo y la tienda de reunión. Usted se puede fijar que se construyó el tabernáculo y la gloria de Dios llena el tabernáculo, mas sin embargo en el libro de Levítico se enfatiza no el nombre del tabernáculo, sino la tienda de reunión. Los dos representan la misma cosa, pero los dos títulos tienen una función diferente. El tabernáculo es donde habita la presencia de Dios y la tienda de reunión es el mismo lugar, pero está haciendo referencia a la intimidad, a la relación, al compañerismo, al acceso que Dios quiere tener con su pueblo. Dios no descendió al tabernáculo solamente para estar ahí y que el pueblo estuviera en otro lado. No, Él está ahí porque Él quiere reunirse con su pueblo. Y la presencia de Dios estaba en el tabernáculo y ahora a través del libro de Levítico nos va a explicar cómo ese tabernáculo también es la tienda de reunión. Tan es así que la palabra tabernáculo aparece 3 veces en Levítico, pero la palabra tienda de reunión aparece 41 veces. En resumen, Dios ordena el proceso de estas especificaciones para que se lleve a cabo por medio de sacerdotes que interceden por el pueblo, por medio de sacrificios y rituales, para que el pueblo pueda ser purificado, siendo expiado de sus pecados, para que entonces puedan ser santos y puedan regocijarse en una relación íntima con Él. Hermanos, como dice el teólogo Schreiner, él dice, la santidad de Dios demuestra que este libro es profundamente centrado en Dios. Dios es temible en su santidad. Y su santidad es intensa y peligrosa para pecadores como tú y como yo. Meditemos en esto. Aunque el pueblo pecador y rebelde, Dios es el que se encarga de iniciar el estar cerca de su pueblo. Dios es el que inicia el rescate, Dios es el que inicia la salvación de este pueblo, Dios es el que inicia la libertad de este pueblo y ahora está iniciando la manera en que el pueblo va a adorarle. Si usted abre el libro de Levítico capítulo 1, usted va a ver en el verso 3, 4, 9, 11, 13, 14 y 17 la palabra delante del Señor o para el Señor. Solamente en este capítulo. Lo que se está tratando aquí es de un sacrificio que va a ser ofrecido delante del Señor, para el Señor. Delante del Señor, para el Señor. En otras palabras, se trata de Dios. Dios está hablando de manera específica, diciendo cómo el pueblo debe adorarle. En otras palabras, la adoración a Dios no tiene que ver con nuestras preferencias. Cuando Dios habla de adoración en su palabra, Él no toma en consideración nuestras preferencias personales. Podemos hacernos la pregunta, ¿por qué es que hoy día es tan importante las preferencias en la adoración? Cuando eso no es importante en la palabra. ¿Por qué es que queremos buscar a Dios basado en lo que nosotros nos gusta hacer, basado en lo que nos atrae a nosotros, en vez de preocuparnos cómo es que Dios quiere que le adoremos?
¿Quién determina la manera en que el pueblo de Israel adoraría a Dios? Dios mismo. ¿Quién era el centro de la adoración del pueblo de Israel? Dios mismo. Dios era el centro del campamento. El campamento ellos están en el monte Sinaí, en las afueras, y ahí en el centro del campamento estaba el tabernáculo, y ahí en el centro está la presencia misma de Dios. El libro de Números nos va a decir un poco más adelante que Moisés y Aarón acampaban a la puerta del tabernáculo. O sea que en el lugar santísimo, solamente después nos vamos a enterar que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y en el área donde está adentro del tabernáculo, en el lugar santo, solamente los sacerdotes podían entrar, más nadie podía entrar. El resto del pueblo estaba alrededor del tabernáculo. Alrededor del tabernáculo estaban los levitas y luego las 12 tribus que estaban de 3 en 3 alrededor de todo el tabernáculo. ¿Y quién estaba en el centro? La presencia de Dios misma. Todo giraba acerca de Dios estando en el centro. Es por eso, hermanos, que les damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Lo debí haber hecho al principio, así que me disculpen porque no lo hice. Pero para los que nos visitan por primera vez y para los que no nos visitan por primera vez, les recuerdo que nuestros servicios los tratamos de hacer centrados en la palabra de Dios. Por eso es que leemos la Escritura, cantamos la Escritura, oramos la Escritura, predicamos la palabra de Dios. Todo gira alrededor de la palabra de Dios. Y de la misma forma en que en el Antiguo Testamento el campamento, el centro del campamento era Dios mismo y el centro de hoy día nuestras reuniones es Dios mismo, tengo que hacer la pregunta, ¿y en nuestras vidas? ¿Y en nuestras vidas? ¿Están girando alrededor de la palabra de Dios? La palabra de Dios debe ser el centro de nuestras vidas, nuestro eje de dirección en la toma de decisiones diarias, y debe ser nuestra autoridad máxima de fe y conducta. Dios está en el centro de su pueblo y nosotros debemos vivir en el centro teniendo la palabra de Dios como el centro de nuestras vidas. Hemos visto que la misericordia de Dios se ha mostrado. Dios llamó a Moisés para establecer lo que es sacrificios para que pueda haber acceso a esa tienda de reunión. Pasamos al punto número 2, donde aquí vamos a ver el sacrificio agradable al Señor. El sacrificio agradable al Señor. Este capítulo 1, ese sacrificio agradable al Señor se llama la ofrenda de holocausto. Lo vamos a explicar, pero ahora yo voy a pedir que usted levante todos sus sentidos en este momento, que prestemos atención a los detalles de la descripción de esta ofrenda de holocausto. Voy a estar leyendo ahora del verso 3 hasta el final. Y todo esto que voy a estar leyendo se trata de una ofrenda, la ofrenda de holocausto, que va a ser manifestada en 3 áreas. Y yo quiero que usted escuche de qué se trata esta ofrenda. Dios llamó a Moisés y le dice que ofrezcan, ya sea del ganado o del rebaño. El verso 3 dice, escuche, si alguien se está quedando dormido, por favor, el que esté despierto al lado, por favor, le meten un codazo para que se mantenga despierto. Son bromas, ¿ok? Pero es en serio. Verso 3. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Señor. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados del altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos.
Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego, los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán los pedazos, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. El que presenta el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Pero si su ofrenda del holocausto es del rebaño, o de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará al lado norte del altar, delante del Señor. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Y después lo cortará en pedazos con su cabeza y el sebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Las entrañas y las patas las lavarás con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Pero si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones, y el sacerdote la traerá al altar. Le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. La partirá después por las alas sin dividirla. Entonces el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Vamos a desempacar esto. Y de manera general, tenemos que comenzar diciendo que el sacrificio es necesario para el perdón de nuestros pecados. El sacrificio es necesario para el perdón de pecados. Los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, y estos específicamente, tienen como propósito fundamental la expiación de pecados delante de Dios, para que la comunión con Él pueda ser posible. Ahora, dentro de estos sacrificios, aunque se enfocan en la expiación, algunos van a tener enfoque en el regocijo o el gozo, la comunión entre Dios y su pueblo. Así que vamos a estar escuchando por las próximas semanas Levítico 1 al 7, esto es solamente el capítulo 1, pero del 1 al 7 vamos a estar viendo otros 4 sacrificios. Va a estar el sacrificio el de hoy, que es la ofrenda de holocausto, la ofrenda de cereal la semana que viene, la ofrenda de paz, las ofrendas por el pecado, las ofrendas de culpa. Todos estos eran sacrificios que habían que llevarse a cabo, que tenían como propósito principal la expiación de pecados, con el propósito de la comunión y la adoración a Dios. Eso no lo podemos perder de vista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar viendo para dar un poco de comparación con esos otros sacrificios? Lo cual no voy a estar hablando de los otros porque vamos a tocarlos la semana que viene, pero específicamente en este holocausto que vemos en el capítulo 1, esta ofrenda de holocausto, vemos que es de 3 tipos de animales. O es del ganado, animales grandes, o es del rebaño, incluyendo las ovejas o las cabras, animales más pequeños, y vemos las aves, los pichones y otros tipos de aves más pequeños. ¿Qué distinción tiene este tipo de sacrificio? La distinción era la siguiente, que este animal iba a ser ofrecido, iba a ser derramada su sangre, muerto, iba a ser luego quemado en su totalidad. Comparación con otros de los sacrificios, vamos a estar viendo luego que se sacrificaba el animal, unas partes se quemaban, pero otras partes eran para el consumo de los sacerdotes y el consumo de las mismas personas. Entonces era para promover también la comunión unos con otros, pero este en particular no era para guardar nada del sacrificio, era para consumirlo completo, quemado. Debía ser quemado por completo.
Y esta ofrenda es una ofrenda voluntaria que simbolizaba la propiciación por los pecados, completa redención para poder adorar a Dios como Dios quiere ser adorado. Dios está hablando a su pueblo y está estableciendo las especificaciones de esta ofrenda en particular de holocausto, que es un aroma agradable a Dios. No quiero que nos confundamos. Quiero que nos mantengamos en ese capítulo 1 pendientes. Ya escuchamos en los versos 1 y 2 que Dios llama a Moisés para establecer cómo se iba a llevar a cabo ese sacrificio primero. Y luego, si lo podemos ver de manera particular, del 3 al 9, da los detalles de ese sacrificio cuando es del ganado. Luego los versos 10 al 13, lo mismo, pero cuando es del rebaño. Y los últimos versos cuando es de las aves. Ahora, quiero que prestemos atención una vez más a lo que se hacía con este animal que debía ser sin defecto. Un animal sin defecto. Mira lo que se hacía. Y esto lo hacía no el sacerdote, lo hacía la persona que ofrecía el holocausto. Vamos a ponerlo así. Y a lo mejor esto les advierto que puede remover o causar alguna incomodidad en su estómago. Y si eso sucede, gloria a Dios. Prestemos atención a lo que se hacía con este animal, porque si nosotros hubiésemos estado allí, siendo parte del pueblo de Israel, era lo que nos tocaba hacer. Dice, entonces degollará el novillo delante del Señor. Degollar el novillo es básicamente por el cuello, cortarlo. Esto es lo que los sacerdotes hacen. Ellos ofrecían la sangre y la rociaban por todos lados del altar, en la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto. Desollar el holocausto es básicamente arrancarle la piel. Y luego lo cortará en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán la leña sobre el fuego. Y luego arreglarán los pedazos, la cabeza, el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. El que presente el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua. Esto tiene que ver con los intestinos, para que esa parte que está dentro de los intestinos no sea quemada. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Esa dinámica es la misma que se va a repetir con los animales que son ofrecidos del rebaño y con los animales que son ofrecidos de las aves. La diferencia es en cuestión de capacidad financiera. Nosotros vamos a ver más adelante en el capítulo 5 que se nos dice que si alguien no dispone lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces presentará por su culpa con la cual pecó 2 tórtolas o 2 palominos para Jehová, uno como víctima por el pecado y otro como holocausto. Aquí vemos que la razón de las aves son personas que a lo mejor no tenían la capacidad, si se puede llamar económica, de poder ofrecer un animal grande. Entonces tenemos que evaluar algo bien importante aquí, es el alto costo de lo que significaba seguir el mandato que Dios estaba dando. Ya sea si ofrecías un animal del ganado, del rebaño o un ave, la implicación es que el sacrificio tiene un alto costo para el que lo ofrece. Dios ha provisto el sacrificio, porque en primer lugar el hecho de que ellos puedan ofrecer el animal, Dios tuvo que haberlo permitido. No es que ellos dijeron, ay, tengo un animalito ahí de lo más chévere, medio gordito que le va a gustar al Señor. No. Si Dios no hubiese determinado eso, si Dios no hubiese provisto esos animales, no había nada que ellos pudieran hacer para poder ser perdonados de sus pecados. Dios permite que los animales que tienen, su sangre pueda ser ofrecida en sacrificio por sus pecados. Y ahí es donde ellos, obviamente, tenían estos animales, tenían que cuidarlos, tenían que alimentarlos. Y cuando son vacas y cuando son animales grandes, tiene un alto costo el poder mantenerlos y asegurarte de que no tienen defecto alguno.
No es que le vas a dar las sobras, no es que le vas a dar la que no te gusta, no que le vas a dar el animal más rebelde, no, le vas a dar el mejor. Y esto no solamente lo tenías que evaluar tú, lo tenía que evaluar también los sacerdotes. Antes de los sacerdotes tenían que evaluar de que realmente ellos, esos animales, cumplieran los requisitos de Dios. En palabras sencillas, desde el Antiguo Testamento, nosotros estamos viendo que Dios provee la oportunidad de que el pueblo pueda matar estos animales para el derramamiento de su sangre, sea el perdón de sus pecados. Y el pueblo tenía que creer lo que Dios le estaba diciendo para poder ofrecer ese animal. En otras palabras, podemos resumir que desde el Antiguo Testamento vemos con claridad que el perdón de pecados es pura gracia de Dios que solamente se obtiene por fe. Esta es la esencia de lo que es la obra del Señor por gracia, por medio de la fe. Porque si se acuerdan, todos los animales que el pueblo de Israel tenían, ¿de dónde los habían sacado? Dios movió al pueblo de Egipto para que el pueblo de Egipto les diera todas las cosas que ellos tenían y ellos se fueron con las manos llenas de Egipto. No solamente eso, el salmista en Salmo 50 dice lo siguiente: Dios dice, oye pueblo mío y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti, yo soy Dios, tú Dios. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco y mío es todo lo que en el campo se mueve. En otras palabras, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y si algo tenía el pueblo es porque Dios mismo se lo había dado. Si algo tienes tú es porque Dios te lo ha dado. Entonces, conllevaba un alto costo, conllevaba fe, pero debemos entender esta dinámica del perdón de pecados. He mencionado la palabra expiación y propiciación. Y no voy a asumir que todo el mundo entiende qué son estas palabras. Se las voy a explicar. Hemos establecido ya que el pecado separa al hombre de Dios y Dios del hombre. Para que el hombre pueda estar en la presencia de Dios, debe estar libre de pecado. Así que cuando hablamos de expiación, estamos hablando de la remoción de pecado. Estamos hablando de quitar, de limpiar el pecado. Cuando hablamos de pecado y la expiación, estamos hablando de que tú tienes pecado como si fuera una deuda. Y cuando esa deuda es expiada o es quitada, te quitaron la deuda del pecado. Entonces, la expiación es como tener una deuda que es eliminada. Esa es la expiación, quitar el pecado. Pero cuando hablamos de propiciación, estamos hablando de la siguiente pregunta: ¿y quién va a pagar esa deuda que te quitaron? ¿Me van siguiendo? Alguien tiene que pagarlo. Dios es un Dios justo, y si Él simplemente deja pasar esa injusticia del pecado y no ejerce su justicia, entonces Él compromete su propio atributo de que Él es un Dios justo. Entonces, ¿quién paga esa deuda que fue eliminada? Ese es el aroma agradable para el Señor. Esta es la ofrenda que está siendo ofrecida. Dice, es una ofrenda de aroma agradable para el Señor. En la Biblia textual, la palabra dice sacrificio de olor que apacigua a Jehová. Cuando estamos hablando de olor grato, cuando estamos hablando de este aroma agradable, lo que realmente estamos hablando es el concepto de la propiciación. Es el concepto de que en la justicia de Dios, la ira de Dios está sobre el pecado. ¿Y quién va a pagar el precio de ese pecado? ¿Quién va a apaciguar la ira de Dios por ese pecado?
Eso es lo que hace la propiciación. Mientras la expiación te quita el pecado, la propiciación apacigua la ira de Dios sobre aquel que pecó. Esto es lo que hemos visto en este pasaje. Alguien tiene que pagar por eso. ¿Quién está pagando por eso en este pasaje? ¿O un animal de rebaño? ¿O uno del ganado? ¿O un ave? Y hay un animal sin defecto que tiene que ser ofrecido como sacrificio. Eso es lo que dice el verso 3. Si se ofrenda un holocausto de ganado, ofrecerás macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptada para expiación suya. La sangre derramada del animal, es decir, su muerte, representa el perdón de pecados de la persona que lo ofrece, porque ahora sus pecados están siendo atribuidos al animal, quien es el animal el que sufre el castigo por su deuda. Está viendo una transferencia. Esto es lo que significa el verso 9, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto, es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. La pregunta es, ¿por qué debía de ser derramada la sangre para perdón de pecados? Hermanos y hermanas, amigos y amigas, esta es la herencia que todo ser humano tiene en Adán. Dios le había dicho, lo había dicho en Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Esto es lo que Pablo explica en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que la conexión inmediata del pecado es con la muerte. La conexión del pecado es con la muerte, separación de Dios. Entonces, si estamos espiritualmente muertos y físicamente de camino a la muerte, ¿cómo podemos obtener vida? Bueno, el libro de Levítico nos da una pista a esa pregunta, a la respuesta de esa pregunta. ¿Cómo podemos obtener esa vida? Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se las he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. ¿Qué es lo que hace posible la expiación o el remover el pecado? La sangre derramada de un animal sin defecto como Dios lo ordenó. ¿Quién pagó el castigo? Ese animal. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hermanos, cuando la sangre de este animal, de este sacrificio es derramada, significaba que el sacrificio ha muerto, el animal ha muerto y vida ha sido entregada o rendida. El derramamiento de sangre del animal o la rendición de la vida de este animal abría paso para la expiación o remoción del pecado. Esto significa que los pecados del ofensor han sido perdonados en virtud de la vida que ha sido sacrificada en su lugar. Ahora los pedazos del animal, luego de muerto, van a ser quemados en el fuego del altar, teniendo a los sacerdotes como intermediarios. Y qué manera asombrosa es la que utiliza el autor para describir que cuando está siendo quemado ese animal que ha sido ofrecido en sacrificio, ese olor sube como olor fragante a Dios. Es decir, que el sacrificio, el animal, tiene una doble función. Tiene la función de representar al que lo ofrece y tiene la función de sustituir al que lo ofrece.
Lo representa porque simbólicamente los pecados del ofensor recaen en la víctima, el animal, y lo sustituye porque el castigo de la víctima se le atribuye al ofensor. Gloria a Dios. Yo sé que todavía no tenemos mucho para decir gloria a Dios porque es un animal. Pero yo quiero que meditemos en esto. Porque en el verso 4 dice que pondrá su mano, este no es el sacerdote, este es el que está ofreciendo el sacrificio. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Y luego el verso 9 dice, lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Hermanos, los sacrificios no están siendo puestos por primera vez aquí en Levítico. Ya hay una historia de sacrificios que va para atrás y hay una historia de sacrificio que va a ir para el frente. Si vamos para atrás, vamos a ver que los sacrificios eran ofrecidos para obtener perdón, pero también eran ofrecidos para dar agradecimiento, para tener comunión con Dios y sobre todas las cosas eran ofrecidos para adorar a Dios. Lo vemos desde Caín y Abel, uno que ofreció un sacrificio, otro que ofreció otra ofrenda, una fue aceptada, la otra no fue aceptada. Lo vemos en Noé, que luego del diluvio Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave y ofreció holocausto al altar. El Señor percibió aroma agradable y dijo, no voy a hacer esto más. Luego vemos el sacrificio en Abraham, donde Dios le dice que sacrifica a su propio hijo, pero Dios provee el sacrificio diciendo, no sacrifiques a tu hijo, aquí está, este carnero mata este sacrificio. Luego de esto vemos el sacrificio de los corderos en la Pascua, como Dios liberta al pueblo, luego de salvarlos. Y luego es que llegamos a Levítico, donde vemos los sacrificios de las ofrendas de holocausto, ofrenda de cereal, de paz, de pecado y de culpa. Y este sistema de sacrificio de Levítico es el que va a permanecer por todo el Antiguo Testamento. Y el pueblo de Dios, en sus altos y muchas más bajas, lo iba a estar llevando a cabo hasta que el verdadero sacrificio apareciera. La sangre de los animales no era suficiente para perdonar al pueblo de manera definitiva. Hebreos 10:4 dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Permítame ilustrarlo con las palabras de Spurgeon. Él dice lo siguiente: el creyente que llevaba el becerro decía algo así: yo no puedo por mí mismo guardar la ley de Dios ni expiar mis transgresiones pasadas a los mandamientos. Tampoco puedo esperar mediante una obediencia futura volverme aceptable a Dios. Por tanto, traigo este sacrificio porque sin él yo no puedo ser aceptable. Otra vez, verso 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Continúa Spurgeon diciendo, además, cuando un hombre presentaba su becerro, su macho cabrío o su oveja y ponía la mano sobre la ofrenda, como sabía que ese pobre animal tenía que morir, era una forma de reconocer que él mismo merecía esa muerte. La víctima caía sobre el polvo retorciéndose, sangrando y agonizando. El que ofrecía el sacrificio confesaba que eso era lo que él merecía. Poner la mano sobre la cabeza de la ofrenda también implicaba representación. Al poner su mano sobre este animal afirmaba lo siguiente. Afirmaba diciendo, Señor, te ruego que me identifiques con este becerro y que identifiques este becerro conmigo. Le transfiero mi pecado y te suplico que me juzgues como si fuera la víctima que aquí me representa. Señor, este soy yo.
este es el destino que merezco. Y aquella persona que entendía lo que estaba sucediendo en ese momento, de seguro con lágrimas en sus ojos y con una convicción en su corazón, reconocía que esa muerte del animal era la muerte que le tocaba a él por su propio pecado. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, una vez más, todos los sacrificios del Antiguo Testamento, incluyendo esta ofrenda de holocausto de Levítico 1, nos apuntan a la obra redentora de Jesucristo. Jesús es el sacrificio. Por eso es que Juan dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesús fue la que fue rociada. Esto es lo que dice Hebreos 12:24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Es Jesús nuestra propiciación. Romanos 3:24-25 dice, todos fueron justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. El apóstol Juan dice, Él mismo es nuestra propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Por lo tanto, hermanos, Dios habla a su pueblo por medio de este libro de Levítico con especificaciones de cómo podían acercarse a su presencia. Pero todo apuntaba a la obra redentora de Jesucristo. Cristo es el tabernáculo, donde está la plenitud de la presencia de Dios. Cristo es el sacrificio, el cordero que fue inmolado. Cristo es quien derramó toda su sangre en la cruz del Calvario, y su sacrificio fue aceptado por el Padre cuando lo resucitó al tercer día. Cristo es el sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y el hombre. Hermanos, y este sacrificio de Jesucristo es perfecto. Escucha las palabras de Hebreos capítulo 9, verso 11 en adelante. Dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de los becerros rociados sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto. Yo quiero hacer un llamado en este momento. Y quiero hacer un llamado compartiendo el testimonio de un gran pastor, un gran teólogo y un pastor que murió hace casi 200 años atrás. Pero de todos los libros de la Biblia, a Dios le plació salvarlo a él leyendo Levítico 1. Él fue leyendo acerca de este simple acto del oferente poniendo su mano sobre el animal, que sus ojos fueron abiertos. Él dijo, los judíos sabían lo que estaban haciendo cuando transferían su pecado a la cabeza de su ofrenda. ¿Qué? ¿Que puedo transferir mi pecado y mi culpa a otro? ¿Que Dios ha provisto un sacrificio por mí en el cual puedo poner mis manos sobre su cabeza? Dios, no seguiré cargando el peso de este pecado y de la culpa ni un momento más. Él continuaba diciendo, desde ese preciso momento,
en que puse mi fe solamente en Cristo como ese cordero y ese sacrificio, una abundancia de paz comenzó a llenar mi corazón y mi alma. Si tú estás aquí hoy y no estás seguro de la salvación de tu alma, yo te ruego que tú pongas tu mirada en el Señor Jesús. Hoy día puedes derramar todo tu pecado sobre Cristo crucificado para que seas limpio delante de Dios. Hoy, ahora mismo. Al hacer esto, tu pecado es atribuido a Cristo y su sangre derramada es la que te justifica delante de Dios. Dale la espalda a tu pecado, pues Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Cree en Él para salvación, porque solamente en Él puedes tener vida eterna. Iglesia, Dios ha provisto para el perdón de nuestros pecados, para hacer ofrendas agradables a Él. Quiero que quede claro esto. La ofrenda de sacrificio que estaba en el Antiguo Testamento se enfocaba en el animal que Dios había ordenado. Lo que Cristo cumple es lo que los animales no pudieron cumplir. La idea de ser un aroma agradable al Señor no tiene que ver con que tú vas a tratar de hacer cosas a ver si Dios te acepta. Es al revés. Es que pongas los ojos en una obra que ya fue completada, porque lo que Cristo hizo es lo que te permite a ti ser una ofrenda agradable a Él. Cristo fue el que se entregó por completo para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Lo vemos en Filipenses 2. Así como el humo del sacrificio del holocausto que subía a Dios como aroma agradable, asimismo Jesús como aroma agradable fue a los cielos para presentarse a Dios por nosotros, para que en Él tú seas un sacrificio vivo. En otras palabras, que obedezca su palabra. Es en Jesús que podemos ser imitadores de Él. Es en Jesús que podemos entregarnos por completo a su obra. Y es en Jesús como únicamente podemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Hermanos, Dios ha provisto para el perdón de nuestros pecados, para que seamos una ofrenda agradable a Él. Hay una diferencia con la historia que les conté al principio. Y es que aunque tuve acceso al juego, yo no podía jugar. La iglesia de Dios hoy, Dios no te ha llamado y te ha dado acceso para que simplemente estés sentado en las gradas. Dios nos ha dado acceso para que nosotros seamos un sacrificio vivo delante de Dios, sirviendo y siendo parte del juego. Tú y yo somos los que estamos jugando y es el mundo los que están sentados alrededor, dentro y fuera del estadio, viendo cómo tú y yo nos amamos y nos servimos unos a otros. Y cuando nos preguntan, ahí es que podemos decir, tenemos un sacrificio perfecto, es Jesucristo, confía en Él, arrepiéntete de tus pecados, en Él tenemos vida eterna. Que el Señor nos ayude. Pongámonos de pie.